Todos los programas vamos a tener, en este programa rarísimo empezado en noviembre, una sección de entrevistas. Vamos a ver quién viene para la semana que viene, pero hoy la entrevista se va a convertir en verdad en una tercera columna, en una tercera posición, porque va a ser una entrevista a un integrante de nuestro programa, que lo cierto es que ya brilla por mérito propio, más allá de ser parte de esta mesaza, que es Juan Rattenbach, que en el último tiempo lo hemos visto mucho en redes y en diferentes apariciones con su objetivo único, que es la malvinización del país, y que es realmente, más allá de que nosotros lo digamos porque nos conocemos, somos amigos y hacemos bromas, es algo muy importante, porque al cabo entender a las Malvinas, entender lo que pasa en Malvinas, significa también meterse de lleno en esta lógica de entender el mundo, ¿no? O sea, no es un problema solo argentino. Juan acaba de presentar este libro en la semana, lo compran ¿en dónde? En la página web de Grupo Editorial Sur. Grupo Y Editorial ya la Sur. semana que viene va a estar disponible en librerías. Y bueno, antes de ayer, lo presentamos el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, como no puede ser de otra manera, en el Museo Malvinas. Y el jueves que viene, el 27 de noviembre, lo vamos a presentar en el Centro Cultural Nueva Tierra. En San Telmo. En San Telmo, piedras entre México y Venezuela, con mucha simbología, ¿no? Y es el búnker de Factor Francisco. Para quienes no conocen el Centro Cultural Nueva Tierra, arrancamos en el Museo Malvinas, la siguiente parada es Factor Francisco. Bueno, ahí la cuestión de la religión y la soberanía van de la mano también con Malvinas, así que bueno, nada. Juan, Muy contento de estar acá y aprovecho, para mostrar acá la remera, porque se llama El Régimen, ¿no? El programa, yo acá tengo mi remera del Régimen de Tierra del Fuego, bancando los trapos acá en función de Malvinas. bueno, a ver, estas son crónicas de tu visita a Malvinas, obviamente intercaladas con un montón de historia, de datos, incluso datos de color. Digo, todo Malvinas está acá, pero además está la crónica en primera persona. No sé qué nos querés contar. Bueno, contanos el libro. Bueno, a ver, siempre es todo un tema para los malvineros viajar a Malvinas, porque siempre está la cuestión de que me sellan el pasaporte. Si que te sellan el pasaporte no significa reconocer la ocupación. Y por mucho tiempo estuve muy influenciado por ese pensamiento más del malvinerismo ortodoxo, para calificarlo de alguna manera. Y bueno, el tema de Malvinas es que hay mucha información. Los argentinos somos un 95% malvineros. Otro día charlaremos de ese 5% restante, pero un poco está plasmado en el libro. Y de alguna manera tenemos una imagen de Malvinas y la pregunta es, bueno, ¿cómo son las Malvinas allá? Y lo que ha pasado en los últimos años, 15 años más o menos, es que la embajada británica le ha pagado a periodistas y últimamente influencers, después hablaremos un poco del concurso a estudiantes universitarios, para viajar a Malvinas, volver al continente y bajar obviamente la línea colonial, ¿no? Y siempre que estas personas viajan a Malvinas y vuelven al continente, dicen que hay una especie de Malvinas imaginada en nuestro país y unas Malvinas reales, que son las que ellos en teoría fueron a ver. Y cuando cuentan en primera persona que fueron a un bar en Puerto Argentino y lo cuentan como si fuera un pub inglés de madera, etcétera, etcétera. Bueno, yo en realidad termino viajando, que sería mi objeto de estudio, por no decir mi objeto de vida, ¿no? Que es más la causa Malvinas. Termino viajando después del Mundial de Qatar. No podía viajar antes porque quería que primero ganáramos el Mundial. De hecho, compré el pasaje el 20 de diciembre, ya copa en mano, desfilando la selección nacional en Buenos Aires. Y terminé yendo en enero del 2023. Y me propuse, en un acto de humildad extrema, proponerme discutir conmigo mismo, ¿no? Llegando a las islas, y terminé confirmando todo lo que sabemos es verdad. Digamos, es un colonialismo duro y puro. Vi cosas peores de lo que creíamos que sabíamos solamente a través de libros. Y bueno, volví al continente más malvinizado, más convencido. Y un poco la idea del libro, que lo escribí ni bien volví, es tratar de tener un viaje en primera persona de Malvinas, pero no como pretende la embajada británica, sino con un eje en la soberanía y como justamente, digamos, Argentina está presente en las islas todo el tiempo. No solamente en el cementerio donde descansan nuestros héroes, sino que está plasmado todo el tiempo. Y bueno, ahí está dividido el libro en 4 puntos cardinales: oeste, sur, norte y este, en ese orden. Y un poco la propuesta era que sea una propuesta inmersiva y que además de imágenes y mapas, por supuesto hay códigos QR con videos para meterse en primera persona a Malvinas a través del libro, ¿no? Es el
anti-viaje influencer pagado por Gran Bretaña. Exactamente. Cuando viajaste, me acuerdo que nos lo mandaste ahí a un grupo con otro gran amigo, Minko. Y yo lo primero que te pregunté es cómo te sentiste allá, porque yo siento que si pisara, lo primero que haría sería llorar, no sé. Y me acuerdo que me contaste en su momento que de lo que volviste totalmente convencido es, tenemos que recuperarla sí o sí. Sí, a ver, la primera reacción obviamente es, digamos, no creer que uno está ahí. O sea, por ejemplo, me ha pasado de, no sé, aterrizar ahí y bueno, lo cuento un poco en el libro. O sea, primero es el vuelo allá, a Malvinas, ¿no? Que al principio sería como una coordenada prohibida, ¿no? Porque los vuelos son Buenos Aires-Río Gallegos-Buenos Aires. Podrá haber alguno de cabotaje en dirección oeste, Río Gallegos-Chaltén. De repente era un vuelo que iba en dirección este, ¿no? Como una coordenada medio así prohibida, ¿no? Y después ya ver en imágenes el paisaje es como, bueno, estos paisajes los vi en YouTube, los vi en documentales, los vi en películas, lo estoy viendo realmente. Las lágrimas, te voy a ser sincero, me las guardé para el continente, no porque había que procesar toda esa información, pero primero es insomnio, porque estar ahí es como, no lo puedo creer que estoy acá. Y que son reales. Y justamente esta idea, bueno, a ver, encontrar los distintos puntos, ¿no? De Malvinas. Lo que sí recomiendo, primero, para desasnar cuestiones elementales. ¿Se puede viajar a Malvinas? Sí. No hay que pedirle permiso a la embajada británica ni a nadie. Sí se necesita pasaporte, pero así como sellan el pasaporte argentino, también sellan los pasaportes británicos. Es decir, hubo un intento ahí de equiparar, y no es que los británicos pueden entrar así nomás y solamente a nosotros nos sellan el pasaporte. De hecho, hay personas de países que no pueden entrar a Malvinas. No es el caso de los países sudamericanos. Y obviamente aprovechar y recorrer estos puntos que por ahí la gente no va. Porque lo que noté al principio es que todo está pensado para que uno saque fotos en el casco urbano de Puerto Argentino, como si fuera una postal, ¿no? Insular muy romantizada. La otra postal que propone es sacarle fotos a pingüinos y tapar con pingüinos lo que está pasando verdaderamente en Malvinas, que es el colonialismo sobre nuestros recursos naturales, sobre la pesca, el petróleo. Y también algunos hitos de guerra que lo utilizan para no hablar de la historia larga de Malvinas, ¿no? Una historia que tiene 500 años. Y un poco también el desafío fue, bueno, cómo ir a estos puntos que están medio como cerrados, tranquera cerrada, como por ejemplo Puerto Soledad, que es el lugar donde vivía el pueblo argentino de Malvinas antes de la usurpación, y que hoy obviamente los británicos no quieren que ningún turista vaya ahí. Es una estancia hoy privada, casi como un trofeo de guerra, porque justamente los obligaría a ellos a dar explicaciones de que efectivamente había argentinos antes de que ellos las ocuparan en 1833. Y costó mucho llegar, pero bueno, llegué. Hay imágenes, hay fotos, también hay videos, ¿no? Bueno, acá está preguntando a Chena cómo llegué. Bueno, Bien, creo que no sale en el micrófono. Bueno, fue medio un tema porque imagínense que yo quería llegar a Puerto Soledad. Los dos objetivos eran el cementerio argentino y Puerto Soledad. Aterrizo, llego al hotel, lo primero que pregunto es cómo hacer para entrar a Puerto Soledad. Ellos le llaman Puerto Luis. Y ya la mina del hotel me miró con cara de ¿cómo que quieres ir a Puerto Soledad? Acá vienen los turistas a preguntar por pingüinos, por cómo ir en carpa a alguna isla perdida en la isla Gran Malvinas, y vos estás preguntando por Puerto Soledad. Ya ahí es como que empiezan a prenderse las alarmas en Malvinas. En Puerto Argentino no deben ir más de 1000 personas y por lo tanto es un panóptico. Y de repente me dijeron, no sé cómo ir, nadie sabe cómo ir. Y de repente me empecé a encontrar con estas barreras, ¿no? De preguntar después de una misa, porque aprovecho para aclarar, los vuelos son los días sábados. Levántense el domingo temprano, como se levantaron hoy para escuchar este programa, y vayan a la misa católica de los días domingos. Ahí el cura, que era galés, al punto tal galés que aprendió inglés a los 20 años, su idioma nativo era el galés, nos invitó a tomar un cafecito, un after misa, ahí lo escribo en el libro, un after misa medio subversivo, porque éramos todos católicos ahí, con todos los ojos anglicanos, ¿no? Mirándonos. Y cuando pregunté por Puerto Soledad era como, vieron como el meme Boca Music Stops, ¿no? Es como, miraron así y me dijeron, y está difícil ir. Y bueno, me pasaron un par de data que lo cuento ahí en el libro, así lo dejo medio manija para que vayan también a comprarlo. Lo imagino 4 de la mañana colándose en la tranquera. No, y aparte, les voy a ser sincero, me fue más difícil entrar a Puerto Soledad que a la base militar. Porque además pude ingresar a la base militar por dentro, que es una monstruosidad. De hecho, tiene la misma cantidad de habitantes la base militar británica en Malvinas
que los civiles viviendo en Puerto Argentino. Es una ciudad totalmente paralela. Y ahí es donde uno ve la verdaderamente cara del colonialismo. Y es importante también, me parece, el libro, en el sentido de que un tema que se discute mucho, y después en otro programa hablaremos también de la Antártida, del turismo antártico. El tema es cómo el turismo como una herramienta de poder blando o de soft power para justamente tapar la verdadera realidad, ¿no? Cuando nos hemos cruzado en Tandil, que fue también un poco la idea de este programa, vos, Fer, hablaste mucho del poder blando en distintos países. Cuando uno ve la base militar británica en Malvinas y entiende la escala, uno verdaderamente entiende qué es lo que se está jugando, ¿no? Y lo que es verdaderamente el colonialismo, porque los británicos utilizan esa base militar como mecanismo de enfriar a las tropas británicas que estuvieron en otros frentes de batalla. Es decir, por ahí el que maneja la garita de seguridad es un colimba escocés o galés que no supera los 20 años, los 21 años, pero cuando uno se adentra, ¿no? Y se mete en ese laberinto, ¿no? Muy profundo de la base militar, porque en teoría es accesible, de repente se encuentra con oficiales que tienen arriba de los 30 años, algunos tienen pasado los 40, y no sabemos dónde estuvieron. Y en realidad lo que hace las fuerzas reales británicas es mandarlos a Malvinas a jugar a los bolos, a tener un cine IMAX adentro de la base militar, a escabiar, tanto en Puerto Argentino como en la propia base militar, para enfriarlos previo a que vuelvan al Reino Unido, como una especie de parada logística de estrés postraumático, si se quiere, para que cuando vuelvan al Reino Unido, entre comillas, no se manden alguna. Y bueno, y traje ahí un par de imágenes. Quiero pasarles a compartir el video. Vamos con el video directamente, porque siempre recomiendo a quienes viajen a Malvinas, obviamente vayan ahí al cementerio. Esto fue con lo que me encontré, que es la camiseta de la selección nacional. ¿No la llevaste vos? No. Yo me encontré con esa imagen. Wow. Había una camiseta de la Copa América, que la habíamos ganado en el 2021. O sea, alguien viajó antes que yo. Juan Domingo Esto fue después del Mundial. Baldini. Baldini es un oficial del ejército, era un subteniente que combatió en Monte Longdon, en una de las batallas más cruentas, digamos, de la Guerra de Malvinas. Se habló mucho de las muertes civiles recién. Aprovecho para mencionar que la Guerra de Malvinas fue la guerra donde más se respetó a los civiles de la historia de la humanidad, y lo digo así sin ponerme colorado, porque hubo solamente 3 muertes civiles que fue por un bombardeo británico, ¿no? El bombardeo a Puerto Argentino. Exactamente, ¿no? La última etapa de la guerra. Exactamente, creo que fue el 12 o el 13 de junio del 82, un día antes. Los británicos medio que no acusan recibo, ¿no? de este tema. Que bueno, un poco también lo aborda en el libro cómo se caracteriza la guerra de Malvinas adentro de las islas con la propaganda colonial británica, lo que ellos llaman la Falklands War, y cómo fue verdaderamente la guerra de Malvinas y cómo ahí en Puerto Argentino quieren vender a los civiles como una especie de víctima, ¿no? de la Argentina, cuando el dato objetivo es que una de las medidas que se tomaron fue que se tenía que respetar a rajatabla la propiedad privada de los isleños, aún a costa de la alimentación o el hambre de los soldados argentinos. Digamos, es una guerra muy particular la guerra de Malvinas. Si nosotros vemos la cantidad de muertes civiles que nos horroriza en el siglo XXI, vale la pena incluso estudiar de una perspectiva humanitaria la guerra de Malvinas, porque es una anomalía, aún incluso para el siglo XX, tomando en cuenta también que la famosa Operación Rosario, y acá voy metiendo un poco la religión de por medio, por eso se llama Operación Rosario, el 2 de abril tenía por objetivo 1 recuperar el territorio, objetivo 2 que no muera no solo ningún civil, sino que no muera ningún militar del bando enemigo. Y de hecho no murió ningún militar del bando enemigo. Exactamente, o sea, es En la toma de las 2 islas principales, digamos. exactamente, el 2 de abril. ¿Cuántos, no sé, vos, Pablo, sabrás más que yo, cuántos desembarcos u operaciones militares tiene por objetivo, no secundario, pero complementario al principal, que no muera ningún efectivo enemigo? No hay muchos en la historia de la humanidad. No hay. Tan atípico como la captura que hizo Güemes a caballo del buque Justín, ¿no? En 1806, digamos. Y esa tipicidad me parece que no es menor y está resaltada en el libro para ver cómo el colonialismo y la historia argentina dialogan y cómo de alguna manera los cruceros, que sobre todo van en temporada de verano y les muestran a turistas que son de Estados Unidos, de europeos, incluso también asiáticos, que se suman a estos cruceros que van a la Antártida pero hacen esta parada en Malvinas, ¿cuál es la historia que le venden, ¿no? Entonces me parecía que era muy interesante ir con una idiosincrasia bien argentina y plasmarlo con esta cuestión de soberanía argentina, porque lamentablemente en el continente
tenemos muchos viajes de distintos periodistas e influencers que hablan de los isleños, que no son un sujeto de derecho internacional, aprovechamos para aclararlo ahora, pero con esta idea medio victimista, cuando en realidad, si lo comparamos con la historia de la humanidad y lo que está pasando hoy en Medio Oriente, no tiene nada que ver la guerra de Malvinas con muchas de las atrocidades que estamos viviendo hoy en día. Juan, ¿quién vive en las Malvinas? Bien, dato muy importante. Viven 3.200 civiles, 1.500 militares, es decir, hay una razón de un militar cada 2 habitantes civiles. De esos arriba de 3.000 civiles, el 40% nacieron en las Islas Malvinas. El 40%. Menos de la mitad. Menos de la mitad. En el Cabaret Voltaire que hicimos con Tommy Trapey y con Mauri Ibera, hablamos de la composición demográfica del gobierno a la defensa de Montevideo. Para 1840 el 25% eran uruguayos, el 75% eran ingleses, franceses, italianos. Bueno, en Malvinas hay una situación así bastante compleja. Del otro 60 que son inmigrantes, la mitad son ingleses y escoceses. Acá me voy a poner maltusiano, no porque yo sea maltusiano, sino porque los británicos son maltusianos. Esa mitad escocesa e inglesa tiene por objetivo garantizar la reproducción de esa minoría nacida en Malvinas. Y el otro 50% de los inmigrantes son de Chile, de Filipinas, de Santa Elena y también de Nepal y de Zimbabue, ¿no? Estos inmigrantes que vienen de estas distintas latitudes tienen trabajos hiper mega precarizados, trabajan de lunes a lunes porque si no, no llegan a fin de mes, porque en Malvinas tienen los salarios más bajos y los alquileres de la vivienda son altísimos. Eso te iba a decir. La propiedad de la tierra, por más que ellos venden un discurso de somos una comunidad multiétnica y abierta, solo los británicos son propietarios. Exactamente. Claro, tenía esa pregunta. ¿Hay derechos civiles, hay derechos políticos? Que es justamente el caballito de batalla que siempre muestran falsamente. Bueno, de los 3.000 habitantes civiles, solo 1.000 tienen en teoría derecho de voto, que son personas que tienen la nacionalidad británica. Los otros 2/3 civiles no pueden votar. Y después está la cuestión de la propiedad privada, es un tema muy interesante porque uno accede a una propiedad privada a través de un crédito hipotecario. Hay un solo banco en Malvinas, esto está explicado al final del libro, que es el Standard and Chartered Bank, que es el banco, una de las tantas entidades financieras que creó el Reino Unido en el contexto de la colonización de África. De hecho, ese banco está por todos lados en África. Bueno, Publicidad de la camiseta del Liverpool, si no me equivoco. Bueno, el Standard and Chartered Bank era, dentro de la división financiera británica en la colonización de África, era el que estaba encargado del sistema financiero al sur de África, es uno de los principales bancos de Sudáfrica, que claro, cuando vino todo el tema del boicot del apartheid y las discusiones en la década del 80, medio que el Standard and Chartered tuvo que cerrar sus oficinas, mientras que después de la Guerra de Malvinas, Thatcher pidió que el Standard and Chartered abriera. Y es el único banco que está abierto en Malvinas, es el Standard and Chartered. Es el que tiene la potestad de otorgar los créditos hipotecarios en Malvinas, pero la autoridad política colonial de Malvinas es una figura de gobernador que se nombra desde Londres, ratificado por la corona británica. Y ese gobernador es el que decide o tiene última palabra si se otorga el crédito hipotecario o no. Entonces, así como este grupo británico que vive en Malvinas son como el señor Barriga, ¿no? En la vecindad del Chavo del Ocho, pero versión Malvinas, son los dueños de la propiedad y los inmigrantes no acceden, tienen que sí o sí alquilar, y claro, como son pocos propietarios, el alquiler es altísimo y el salario es bajísimo. Vos vas a un supermercado en Puerto Argentino y te atiende un nepalí, por ejemplo. Principalmente filipinos, pero por ejemplo en los hoteles, que es toda la parte de hotelería y gastronomía, son todas personas por ahí de Nepal o son de Chile y se dedican a los servicios, ¿no? ¿Y cómo es el trato entre los nacidos en las islas y toda esta comunidad proveniente de distintos países? Y es compleja. Ahí entendí mejor las series de Estados Unidos, ¿no? Esta cosa de que el paradigma anglosajón, vuelvo al tema de Malthus y de Darwin, medio que las etnias se consideran integradas en tanto en cuanto se toleren entre sí y no se maltraten, no se hagan bullying o no vayan a otra escala, ¿no? Mientras que para nosotros, que tenemos otra raíz, producto de nuestra historia, que somos bien americanos, para nosotros el mestizaje cumple un rol fundamental en nuestra identidad a nivel incluso continental, me atrevo a decir. Bueno, en Malvinas, ellos, como bien dijo Pablo, se venden como un paraíso diverso, pero están todos separados, al punto tal que los chilenos, mejor dicho,
los que nacieron en Malvinas, por ende, son argentinos, Sí. pero cuyos padres son chilenos, uno creería que hablarían inglés y hablan en castellano. Y me ha pasado de estar ahí en los bares de Puerto Argentino y que los hijos de chilenos nacidos en Malvinas hablan castellano. Y me acuerdo que uno me dijo, es que para ellos, por más que no importa dónde nacemos, para ellos siempre vamos a ser latinos. Así que por más que yo nací en Malvinas, mis padres son chilenos, por lo tanto siempre voy a ser chileno. Ni me gasto en hablar en inglés, yo hablo en castellano. Y pegaba muy buena onda con nosotros y estaban los filipinos por un lado, los de Chile por otro lado, los de Zimbabue por otro. Y así se vivía en los bares y en la vida cotidiana. Pregunta difícil en el sentido de que es para explayarse y nos queda poco tiempo. Este es un programa de geopolítica en el que, por supuesto, como está el profe, vamos también a hablar de historia y con Laura de Derecho y cada cual tiene su métier, digamos, pero al cabo terminamos hablando del mundo. ¿Cuál es hoy el principal interés geopolítico de Gran Bretaña en estas islas? Bien, creo que el puesto número 1 se lo lleva a la Antártida, porque es la discusión ya no del futuro, sino del presente. Como diría un gran poeta de origen entrerriano, devenido en platense, estoy hablando del Indio Solari, el futuro llegó hace rato, o sea, ya la Antártida no es el continente del futuro, ya es el continente del presente, tema que discutiremos en otros programas. El segundo tema no menor tiene que ver con los recursos naturales. Pensemos que el espacio marítimo que ocupa el Reino Unido alrededor de Malvinas es la zona más rica del mar argentino. No es cualquier porción marítima aleatoria. Entonces tienen, en la porción que ocupan, que son 200 millas de mar alrededor de Malvinas, tienen proteína animal, que es lo que necesita el ser humano para vivir, que es alimentarse, y tienen a su vez grandes reservas de hidrocarburos, energía, que hoy lo están explotando, estarían en las vísperas de pasar de la fase de la exploración a la explotación, en un consorcio con empresas de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Y después el otro tema que me parece no menor, y acá es donde viene ya la oscuridad ambiental, pero hacia la geopolítica, y creo que hace honor al programa que estamos haciendo, que en las Georgias y en la Sandwich, que también ocupan las islas y 200 millas, parte de su interés tiene que ver con la cuestión ambiental. Porque el Reino Unido ha creado áreas marinas protegidas en las Georgias y en la Sandwich con el objetivo de presentarse ante el mundo, pero principalmente ante Europa, como un país amigable con el medio ambiente y compensar con territorio argentino marítimo sus actividades exploratorias de petróleo en el Mar del Norte y las que están haciendo en Malvinas. Es decir, Gran Bretaña quiere compensar su balanza ambiental utilizando de forma colonial territorio argentino, ¿no? Porque eso también le juega la diplomacia verde para con los países de la Unión Europea, sobre todo post-Brexit, ¿no? Entonces, todos estos temas están un poco reflejados en el libro y quería también despedirme con un video, si me permiten, que siempre quienes viajan a Malvinas recomiendo, no importa el clima, no importa la temperatura, métanse en el mar de Malvinas. ¿Eso es el mar de Malvinas? Eso es el mar de Malvinas. No se guíen por la imagen porque obviamente parece el Caribe, pero sepan que las aguas son muy frías. Pero realmente parece de Sri Parece el Lanka, Caribe. ¿eh? Sí, sí, sí. Ah. O sea, son aguas cristalinas bien patagónicas. Y ese mar que estamos viendo en Malvinas justamente se puede- alimenta... Perdón. No, de la Antártida, ¿no? Las aguas de Malvinas que rodean a Malvinas es una corriente fría que deviene de la circumpolar antártica. Y bueno, si viajan a Malvinas, Mojar los pies en el mar. respiren profundo y En no el duden mar y métanse en el mar. argentino. En el mar argentino. No, y estoy exactamente. viendo que esas son de las playas más lindas que tenemos en Argentina. Sí, sin yo lugar a dudas. siempre cuando explico el tema Malvinas señalo que la representación que nos hacen de Malvinas son unas islas inhóspitas frías en el fin del mundo. No, de hecho, si valen, Las Maldivas. Sí, que no valen nada, ¿no? Es como, ¿qué valen esas islas perdidas en el fin del mundo? Mirá que son esas islas. no, y aparte, estas están recién estrenadas porque hasta el año 2020 no podíamos acceder a las playas por el tema del minado, ¿no? Ah. Estas están recién desminadas. Esto es una imagen post-2020, es del 2023, pero recién se puede acceder a estas playas a partir del 2020 porque justamente estaban cerradas producto del resabio de minas que habían quedado de la guerra de Malvinas. Tema que también abordo en el libro, que los británicos, perdón que se me sulfura la sangre, se presentaron ante el mundo como, miren, hicimos el desminado, miren qué buenos que somos, cuando en realidad lograron el desminado por un estudio de factibilidad que hizo la Argentina, y cuando iba a arrancar el proceso de desminado, el objetivo era hacerlo de forma conjunta, también como para dar una señal, llamémosle, de paz mundial. ¿Y qué hizo Gran Bretaña? Se quedó con estudio de factibilidad, toda la información que le dio la Cancillería Argentina, y excluyó totalmente a la Argentina en el proceso de desminado. Y ahí es cuando Gran Bretaña empezó a incorporar estos
técnicos y operarios de Zimbabue, porque son los que pusieron el cuerpo para el desminado, pero lo presentó como un logro unilateral, cuando en realidad se hizo gracias al apoyo técnico argentino, así que bueno. La pérfida Albión. La pérfida Albión, claro, sí. Sin vueltas nomás. A ver, estamos hablando y ya casi estamos terminando el libro Crónica de una incursión a Malvinas, no es una excursión. Bien, me gustó. De Juan Augusto Rattenbach, a quien escucharon ahora, Grupo Editorial Sur. No sé si hay algo más que quieras contar en los últimos 2 minutos. No, básicamente lo pueden adquirir a través de la página web, repito, próximamente en librerías, y quienes están conectados los esperamos en el Centro Cultural Nueva Tierra el jueves 27 de noviembre a las 19:30 horas, Piedras entre México y Venezuela. Los vamos a estar esperando y bueno, la idea es charlar un poco de Malvinas, tomar algo y bueno, aprovechar para difundir el libro. Bueno, Juan, la verdad que yo me quedaría escuchando horas y horas y hoy empiezo a la noche. Para cerrar, ¿puedo desmitificar lo de Oasis y lo de Chuli Forever? Dale, nomás. Un minuto tenés, un minuto tenés. Menos, 30 segundos, un autodesagravio. Cuando fue lo de Cabaret Voltaire, que hablamos de cómo, otro día lo charlaremos en profundidad, cómo se fueron argentinizando las bandas británicas, ¿no? En este contexto de la posguerra. No es que era una intención de las bandas britanizarnos, creo que era una intención del gobierno británico querer britanizar a la Argentina a través de las bandas, y no salió, y las bandas de rock y de metal se argentinizaron un 100%. Cuando hablamos de Oasis, que hicieron un homenaje al Diego en el tema Live Forever, ¿no? Voy a hacer un clip de esto, por supuesto. Tuve un lapsus ahí medio metalero, me salió el tema To Live Forever, que es un tema de Dream Theater, una banda de metal progresivo de Estados Unidos. Y bueno, nada, los fanáticos de Oasis no me perdonaron. Pero bueno, aproveché para difundir una banda que está muy buena, que es Dream Theater, así que bueno, nada. Otro día charlemos de Poder Blando y las bandas del rock, que también está incluido. Bueno, ya que estamos en... Bueno, por suerte, no sé si eso tomó el micrófono. No tomó el micrófono. Chena de atrás diciendo, no existen los fanáticos de Oasis. Yo tengo una amiga... @Agustín Chena. Desde el secundario fanática de Oasis de toda la vida. Le encargo al señor Pablo Borda y a Kevin para un próximo programa, y ya que hablamos de Poder Blando y bandas de rock, un informe sobre Dua Lipa, la Gran Albania y Kosovo. Y ahí... No me inviten, o si me invitan, ya saben cómo me voy a poner. Ya saben cómo me pongo. ¿Para qué me invitan? Espectacular. Bueno, a ver, lo cierto es que todo esto empezó como una idea en un barcito tomando agua, como dijo Agustín Chena al inicio del programa. De repente son las 12 del mediodía, nos pasamos unos minutos. Me cuentan que hay un montón de gente viendo y hablando en el chat. Incluso creo que lo podemos ponchar. Mirá, se me caen unos lagrimones. Qué linda es la Argentina, me enamoré. Cómo no matar y morir por eso. Muchas gracias, Ceci, que dice que ya Camila, enojate todo lo que quieras, Juan. A ver, este es el primer programa de esto que ni siquiera sabíamos muy bien cómo iba a salir. Decidimos las cortinas musicales 15 minutos antes. Todos tenemos una vida muy ocupada, tenemos un montón de actividades. Esto es simplemente las ganas que tuvimos de ponernos a charlar. Hay gente acá que tiene 200.000 seguidores de Instagram, que llena teatros, y acá estamos todos sentados tomando mate entre nosotros. Esto va a mejorar mucho. Vamos a seguir, no sabemos qué vamos a hacer en enero, pero guiño, guiño, creo que nos están viendo de muchísimos lugares y que vieron cómo funciona esta dinámica de equipo rotativo, lo dije. Tal vez Pablo no de viene Brasil, el próximo, de Perú, nos están viendo de todos lados. Tal vez Pablo no viene el próximo, pero viene el otro, prepara un tema, lo mismo conmigo, lo mismo con vos. Vamos a ir rotando. Somos muchos, nos encanta, lo hacemos con pasión. Repito por última vez, si tienen ganas de ayudar, es para pagar el estudio. El alias es Ferduclos. Y bueno, por mi parte estoy muy contento de haber conducido esto. En otras ocasiones le tocará a otras personas. Invito a todos los que formaron parte del programa a venir acá conmigo a despedirnos. Venga. Aunque ocupemos los cuadrantes. la pantalla. Ahí en Nessi, Kevin Bryan, el cerebro de Geográfica Historia, Agustín Chena, bueno, Juan Rattenbach, María Laura Cibale, Pablo Borda. Muchas gracias por haber estado ahí, por haber ayudado, por haber comentado. Recibimos todas las críticas. No sé si alguien quiere decir algo más. Nos despedimos. ¡Viva el régimen! Ahí está. Viva el régimen. Un aplauso. Vamos.